18. Ezequiel 18. Hoy en día es común escuchar a muchas personas. Yo puse aquí en mi sermón jóvenes, pero yo he visto que pasa en todos lados. Es común que muchas personas culpen a sus padres por sus problemas personales, espirituales y sociales. Frases como es que mis padres me criaron así o es por lo que yo viví en mi casa. Se han vuelto respuestas frecuentes para justificar comportamientos, decisiones y dificultades. Esta generación está inmersa en un mundo de psicología barata y redes sociales y tiende a buscar en la infancia la raíz de sus problemas, principalmente en la relación que tuvieron con sus padres. Los traumas y heridas ciertamente son reales, existen traumas y existen heridas del pasado que afectan profundamente en muchas ocasiones, esto no lo vamos a negar. Pero lo que vemos hoy es una tendencia a permanecer completamente afectados en el papel de víctimas sin asumir una responsabilidad por cómo responden nuestras circunstancias actuales. Los efectos negativos de este tipo de actitudes son críticos. Al echar toda la culpa en los padres, yo dije, aquí puse los jóvenes, pero yo no lo he visto solo en los jóvenes. Todos los que lo hacen pueden verse a sí mismos como indefensos y sin capacidad para cambiar, cayendo en una mentalidad de fatalismo, de autocomiseración y de lástima. Esto lleva a una acción y a un esfuerzo personal mínimo para mejorar sus vidas, atrapados en ciclos de resentimiento. Pero este sentimiento no es único de esta generación, sino que ya lo vemos instalado en la generación de Ezequiel. Hay quienes dicen, es que los jóvenes, y es que los jóvenes lo van a escuchar en todas las generaciones. Todos lo dicen, ¿verdad? Entonces, tenemos en Ezequiel 18 este texto, versículos del 1 al 4, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel, nuestro profeta, una vez más escribe lo que ha recibido de la palabra del Señor y la entrega. Israel, que está en el exilio, tiene un refrán, tiene un proverbio, una forma de pensar. Y este es el refrán, si ustedes pueden leer conmigo, dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y los refranes dicen mucho acerca de muchas cosas, especialmente aquellos refranes sociales de la sociedad. Por ejemplo, hay un dicho, ¿no?, que dice, al pueblo pan y circo. Y eso es propio de una nación donde los gobernantes siempre son corruptos y siempre, para permanecer en el poder, lo que hacen es darle entretenimiento y algo de comida, suficiente comida, como para que no se quejen. Tenemos refranes como el tiempo es dinero. Esta es una mentalidad que nace de una mente estadounidense, de ahí nace the time is money, es el dicho. Y tenemos un refrán mexicano que dice, el que no tranza no avanza. Así dice el dicho. Refleja la cultura de corrupción. Tengo también un refrán chino que es, el clavo que sale será martillado. Todos iguales, aquí nadie sobresale, todos los quiero bien uniformados. El primer refrán, el refrán del time is money es gringo, el segundo es mexicano y el tercero es chino. Hay refranes que reflejan la cultura. Bueno, ellos tenían un refrán que decía,
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es una mentalidad poética para decir, estamos sufriendo por los pecados de nuestros padres. Eso es lo que quería decir. Estaban comiendo las uvas agrias, significa que comieron algunas dificultades, algunas amarguras, pero los hijos sufren la dentera. ¿Qué es la dentera, hermano? La dentera es una forma de decirle al destiemple o a las dificultades que trae comer ácido, que a sensibilidad, eso es la dentera. Bueno, lo que está diciendo aquí el profeta es, ellos comieron las uvas ácidas y nosotros tenemos destemplados los dientes. Eso es lo que quiere decir. Es sencillo. Ellos estaban viviendo en el destierro de Babilonia. Ellos habían sido llevados esclavos a esta tierra y tenían este dicho entre ellos: ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieron nuestros padres? ¿Por qué no los condenaron a ellos? ¿Por qué nosotros tuvimos que venir acá a morir, a sufrir? Israel estaba acusando a sus antepasados de la situación que vivían en este momento. Si esa generación era como era, y si estaban desterrados en Babilonia, era porque el Señor los estaba, según ellos, los estaba castigando por culpa de sus padres. ¿Y qué les dice el Señor? De ninguna manera. Versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor les está respondiendo y dice, no se equivoquen. Si ustedes están aquí es por su culpa. Mía es fue el alma de su padre y mía es su propia alma. Y yo decido hacer con ustedes, darles como corresponde. El Señor procede a enlistar una forma resumida de algunas virtudes del carácter de Dios, que en el carácter humano, si estuvieran, le daría el derecho a la vida. Y estos están en los versículos del 5 al 9. Acompáñenme una vez más, dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Déjeme comentar brevemente todo lo que él ha dicho. El Señor no ha dicho, esto es solo lo que ustedes tienen que hacer. Aquí está tocando algunos de los mandamientos que solían ellos violentar, y por eso les dice, estos son por lo menos sus pecados. Dice primero, el que comiere sobre los montes. Esto no es como comer fiambre los primeros de noviembre en las tumbas, hermanos, no es como ir a ciertos lugares. Es que ellos tenían ciertas comidas especiales para adorar a los ídolos. De paso está, pues no vayan a las tumbas a comer, pero no es precisamente una práctica que viene de lo mismo. Ellos se iban a comer a los montes porque ahí estaban los lugares de adoración. No tenía nada de malo los montes. Dice después, y el que alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Cuando dice alzare se refiere orare. De quien ore. El siguiente dice, y no violare la mujer de su prójimo. En un sentido muy trágico sí se refiere a violentar sexualmente, pero también puede referirse a cualquier tipo de violencia. También dice, ni se llegare a la mujer menstruosa, es decir, a una mujer que está en su menstruación. De acuerdo a la ley de Dios, esto era un pecado para Israel. Los esposos no podían tener relaciones sexuales si ella estaba en su periodo. También dice, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Si alguien le prestaba a alguien, se la tenía que devolver. Eso es lo que tenían que hacer, es algo muy sencillo. Que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento. Ellos tenían la obligación de que si miraban a alguien tirado, lo tenían que recoger y darle pan. Esa era la obligación. Por si acaso, también es una obligación nuestra. Y cubriera el desnudo con vestido. Que no prestare a interés ni tomare a usura. Entre los judíos tenían prohibido prestarse interés, no podían cobrarse interés.
Y después termina con las generalidades. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos. En pocas palabras, el que hace toda la ley no tiene de qué preocuparse. Dios presenta un contraste entre el comportamiento del hombre justo y el hombre injusto. Aquí se describe el hombre justo como alguien que vive conforme a las leyes de Dios, demostrando con su vida un compromiso sincero con la justicia. Este pasaje, entonces, hermanos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones y responsabilidad personal delante de Dios. El hombre justo no solo se abstiene de la idolatría y de las injusticias, sino que también actúa con misericordia a los demás, mostrando compasión al pobre y al necesitado. Su vida es un reflejo de integridad en todo lo que hace. Es así de esta forma y así de esta otra forma en otro lugar. Este es el retrato del hombre justo. Y esta persona merece vivir. Esta descripción del hombre justo nos lleva a preguntarnos sobre nuestra relación con el Señor y con los demás. Dios no se complace en la vida de alguien que vive para sí mismo. Él se complace en la vida vivida para Él y para su prójimo. A continuación, el Señor se da a la tarea de explicar realmente cuál es la relación entre el Padre y el Hijo en relación al pecado. Hay algunas dudas que ellos tienen. Dice el versículo 10 al 13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces, el Señor dice, si alguien es así como la primera descripción que yo he dicho, esta persona vivirá. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene un hijo? Y este hijo hace 1, 2, 3 o todas estas acciones que yo he mencionado. No las hace, sino que violenta la ley del Señor. ¿Qué corresponde con él? Y el Señor responde, esta persona morirá. Aunque sea hijo de alguien justo, de alguien que haya sido perfecto en todo su caminar, cada persona tiene la responsabilidad de escoger sus caminos. Nadie puede justificar delante del Señor sus malas acciones o actitudes, culpando a sus antepasados o a las circunstancias. Dios deja claro que todos somos responsables ante Él de nuestras decisiones y no podemos depender de la justicia de nuestros padres para nuestra salvación. Hermanos, la justicia no se presta. Por mucho que yo quisiera darle mi justicia, a mis hijos no puedo. No sé si eso es algo bueno, yo creo que sería algo malo. No sería un premio, sino sería una condena más. Gracias a Dios no puedo. Sino que cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. A continuación, el Señor presenta un segundo caso. El Señor habla de un hombre que es pecador, pero que su hijo no replica el pecado de su padre. Versículos 14 al 18. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Entonces el segundo caso no es un hijo que tiene un hijo malo, sino un padre malo que tiene un hijo bueno. Este hijo dice que ve los pecados de su padre, los mira y se da cuenta de todas las injusticias e idolatrías, pero decide no imitarlos. En lugar de ello, opta por vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, siguiendo la justicia y la rectitud. Entonces, este contraste refuerza el mensaje central de la responsabilidad individual ante Dios. No importa si el padre es bueno y el hijo es malo, o si el padre es malo o el hijo bueno. Cada quien va a pagar por sus propios pecados. En resumen, el Señor les está diciendo
Existen hijos buenos con padres malos y existen hijos malos con padres buenos. Y para esto tenemos por excelencia a los reyes de Judá como un ejemplo. Y no puedo evitar pensar en ellos recordando que habían sido sus propios reyes. Ellos están en el exilio, acababan de matar a sus reyes. Lo vimos en el último sermón, iban a matar a un rey, se lo iban a llevar. Sedequías todavía estaba ahí. Bueno, sus antepasados habían vivido de esa forma. Tomemos, por ejemplo, al rey Ezequías. El rey Ezequías fue hijo del malvado rey Acaz. El rey Acaz cerró el templo de Dios y fomentó la idolatría. Bueno, lo que hizo Ezequías, dijo, eso no lo puedo hacer yo. Él abre el templo, inicia el culto a Dios, destruye los ídolos de Judá. Dice que destruye los lugares altos y confió en Dios en los momentos más críticos de la nación de Israel. Fue uno de los mejores reyes de Judá, comparado incluso con el mismo David, según Segundo de Reyes 18, del 1 al 6. Pero Ezequías tuvo un hijo, que se llamó Manasés, el rey Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malvados que tuvo Judá. Mientras que Ezequías restauró el culto a Dios y destruyó a los ídolos de Judá, Manasés llevó el pueblo otra vez a la idolatría. Estableció altares a dioses falsos, incluso sacrificó a sus propios hijos, tuvo hijos y los sacrificó delante de los ídolos, Segundo de Reyes 21 del 1 al 9. Ezequías no siguió los malos pasos de su padre, Acaz, pero Manasés tampoco siguió los buenos pasos de su padre, Ezequías. Entonces, Acaz fue un rey malo, Ezequías fue un hijo bueno y Manasés fue un nieto malo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Cada quien es responsable de sus pecados. Una cosa no implica la otra. Pero parece que esto que les dice el Señor genera dudas entre ellos. Versículo 19. Y le dice el Señor, y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué? No sé si les causa dudas a ustedes también. ¿Por qué el Padre no lleva el pecado de sus hijos? O la bendición. Y lo pregunto porque en la Biblia hay pasajes, ustedes los tendrán en mente, hay pasajes donde parece que los hijos llevan los pecados, las consecuencias de los pecados de sus padres, y hay otros textos que incluso lo sugieren. Vean el segundo mandamiento, Éxodo 20, versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí dice, ¿no? Yo visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Incluso Jeremías es importante porque Ezequiel está en Babilonia predicando y Jeremías está en Jerusalén predicando al mismo tiempo. Bueno, Jeremías compuso una endecha, un lamento, un lloro, en Lamentaciones 5. Y el versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Bueno, entonces, ¿sí o no? ¿Qué debemos pensar? ¿Se contradice la Escritura o qué no estamos entendiendo bien? Bueno, el Señor lo explica también, versículo 19 al 20, dice, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Y el Señor responde, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, hermanos, aunque el entorno familiar y la herencia pueden influir en una persona, no determinan su destino espiritual delante de Dios. Desde una edad temprana, los valores, creencias y comportamientos de los padres pueden moldear la identidad y también las acciones de los hijos, las decisiones. Pero en última instancia son los hijos quienes deciden si aceptan esa vida o no. Y eso será la distinción entre ser salvos o ser condenados. Este mensaje entonces es crucial para quienes pueden sentirse atrapados en una historia
en las que parecen repetir patrones familiares o replicar las acciones de sus padres. Dios les asegura, hermanos, que pueden elegir un camino diferente. Sus elecciones determinarán su relación con Él, no sus padres. Personas que creen que porque sus padres fueron violentos están condenados a vivir de la misma manera, o que fueron víctimas de un vicio, ellos también estarán condenados a la misma prisión. O personas que creen que porque sus padres se divorciaron, ellos también están condenados al fracaso matrimonial. Nuestro Señor dice, no. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno decide si repite o corta con la conducta pecadora de sus antepasados. Este texto destruye por completo la doctrina llamada de las maldiciones generacionales, lo hemos platicado. Como Gerson Mori, en un artículo titulado Una mirada bíblica a las maldiciones generacionales, él dice así: muchas y lamentables son las consecuencias que la enseñanza de las ataduras o maldiciones generacionales han traído a la iglesia. Algunos en el pueblo de Dios están ávidos por buscar a alguien que practique una sesión de liberación, pues creen que esa atadura solo pierde su poder con esa práctica. En otros casos, el creyente se siente inocente, que esquivará su responsabilidad personal y no procurará su arrepentimiento. Pero también están los que han sido decepcionados por las implicaciones de esta enseñanza. Aquellos que han sido objeto de una liberación y con el tiempo el pecado, las consecuencias de un pecado, reflotaron experimentando desilusión con el Evangelio o las Escrituras. O quizás resuelven sometiéndose periódicamente a liberaciones. Fin de la cita. Ese es el problema. Sin embargo, el Señor no quiere dejar esto aquí. Es como una mera respuesta teológica. ¿Estamos sufriendo por nuestros padres? No, ahí está la respuesta. No, el Señor no quiere hacer solo eso. El Señor les dice lo que realmente desea. Versículo 21 al 24. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Pregunta el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. De ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El pecador, al alejarse de su maldad y abrazar la justicia de Dios, no solo puede esperar vivir, sino que puede esperar ser recibido con los brazos abiertos por un Dios que anhela su retorno. Este llamado al camino, al camino de Dios es un reflejo del carácter de Él. Quien no se deleita en la muerte del impío, sino que desea que desea que todos se arrepientan y vivan. El arrepentimiento no solo es posible, sino que es la clave para experimentar la vida plena que Dios ofrece. En un mundo que parece estar atrapado con ciclos de pecado y desesperanza, hijos viviendo como sus padres o quejándose de ellos, esta verdad resuena con fuerza. No importa cuán lejos hayamos estado de Dios, estamos a una sola oración de volvernos a Él. Un corazón sincero puede traernos una transformación radical. Dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? No tendrá vida si se aparta de sus malos caminos. Por el contrario, hermanos, tenemos el caso donde hay personas que viven toda su vida aparentemente bien y después empiezan un declive. Y el Señor dice: aunque hayan hecho todo esto, si se apartan de ello y empiezan su rebelión, ellos morirán.
Ezequiel da una advertencia importante. Se nos recuerda que el juicio justo es para aquellos que se apartan de la justicia de Dios. Este es un recordatorio de que nuestras decisiones diarias son significativas. La relación con Dios no es solo una cuestión de un momento, es un camino continuo que requiere perseverancia y decisiones constantes. El camino para el Señor es hoy, pero también mañana. Esa decisión que tomamos mañana en la mañana, diciendo, voy a orar o voy a tomar mi teléfono. Voy a leer su palabra o voy a leer las noticias. Echen un vistazo a la lista de pecados y de virtudes que nombra el Señor. Todas tienen que ver con una relación con Él y con nuestro prójimo. No es algo que hicieron una vez, es algo que hacen constantemente. En un mundo que parece estar atrapados de ciclos de pecado y desesperanza, el Señor se acerca a nosotros con cada decisión. No es solo una cuestión de un momento, sino un camino que requiere que todos nuestros pasos sean dados con firmeza. La justicia de Dios es clara. No importa cuánto hayamos comenzado bien, si abandonamos el camino de la justicia, nos enfrentaremos a las consecuencias. Hay quienes empiezan bien su relación con el Señor y dicen, hoy voy a cambiar. Y ese hoy a veces solo dura una semana, 2 semanas, 3 semanas y mucho. Pero yo le doy gracias al Señor porque ustedes están acá. Porque hoy es el recordatorio. Sigan, hermanos. No importa si lo han hecho bien toda su vida. En cualquier momento uno puede caer. Arrepentirse es fácil. Bueno, me refiero a entendiendo qué es realmente arrepentirse. Por ejemplo, arrepentirse significa entregarle todo al Señor para que Él nos cambie. Entonces, pensándolo bien, arrepentirse no es tan fácil. A menudo queremos cambiar la palabra y torcerla y decir, yo vivo de esta forma, entonces me conviene que la palabra diga esto. Y eso es lo que quiere hacer Israel. Dice 25 al 29, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Israel lo que quería hacer es mantener sus comportamientos, sus conductas y decirle, Señor, tus caminos están torcidos, yo estoy caminando recto. Ya que estoy recibiendo yo las consecuencias, Señor, plantéate que tal vez tus mandamientos están un poco mal. Y eso es lo que nosotros hacemos también cuando ignoramos la palabra del Señor. Cuando le ignoramos le estamos diciendo, no, vamos, pongámosle tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando ignoramos la palabra del Señor hacemos exactamente lo mismo, diciéndole al Señor, lo que estás diciendo no es tan importante como yo quiero hacerlo, ¿no? Como muchos resuelven la luz roja del tablero del vehículo, ¿no? Para quienes la tienen, ¿verdad? Le ponen un tape. No se arregla el carro definitivamente. Se ignora el problema. Eso es lo que están haciendo. Le está diciendo, esta luz está mal aquí. Mire, arrégleme la luz al mecánico. No, la luz está bien. Lo que está mal es el motor. El profeta aborda la queja de un pueblo sobre la justicia de Dios. Esa percepción errónea que tienen en su relación con la justicia y la culpa. A menudo ellos sostenían que el camino del Señor era injusto.
alegando que sus hijos padecían por los pecados de sus padres. Sin embargo, el Señor le responde con claridad: cada uno será juzgado por sus propias acciones, y la justicia divina no se basa en la herencia familiar, sino en la responsabilidad individual. Ezequiel hace un llamado a su pueblo a examinar su corazón y su relación con él. En el versículo 29 se destaca el verdadero problema, que radica en la falta de entendimiento de su propia culpabilidad. Hermanos, ¿entendemos qué significa ser culpables? Hace algunos días hablábamos con Alejandra un caso de un muchacho. Tal vez lo recuerdan, con mucho temor. En la San Juan había una manifestación y el muchacho decide arrancar y le quita la vida a una estudiante. No sé si recuerdan el caso. Y estábamos pensando, ¿qué habrá pensado? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó después? Que se fue a esconder. ¿Qué habrá pensado en el juicio? ¿Se da cuenta de la culpabilidad de lo que acaba de hacer? Hermanos, somos conscientes de la culpa que cargamos cuando torcemos la palabra del Señor para creer que estamos bien con Él. Pero hay una forma fácil de ver que no estamos bien con Él, que no tenemos una relación con Él. Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber que las decisiones que están tomando están mal? Ustedes no tienen una relación con el Señor. Si yo tengo que comprar algo importante, el Señor, yo digo, tengo que orar, no tengo que orar un ratito, tengo que orar tiempo para saber si esto es importante para Él. Si yo debo hacerlo así. Si no, lo que voy a hacer es decir, no, esto no merece la pena orar. Y es que no solo eso no merece la pena orar, para mí nada vale la pena orar. Es fácil proyectar la culpa en otros o atribuir la responsabilidad a nuestras circunstancias o a aquellos que nos precedieron. Pero la palabra de Dios nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer que, aunque nuestro entorno familiar puede influir en nuestras vidas, nuestras decisiones y elecciones son las que realmente definen nuestro carácter delante de Dios. Finalmente, el capítulo termina con el carácter compasivo de Dios. Él no desea castigar a su pueblo. Más bien, anhela que comprendan la verdad y se acerquen a Él en arrepentimiento. Su justicia no es una carga, sino una oportunidad de restauración y reconciliación. Al reconocer que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir y actuar, se nos presenta un camino claro hacia la vida. Así que, mientras reflexionamos sobre estas verdades, es crucial que entendamos la invitación de Dios a vivir la vida en justicia, que en última instancia es un acto de amor de Él para nosotros. Por eso el texto termina, acompáñenme en la lectura, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios hace un llamado poderoso a su pueblo para que se aleje de sus pecados y busque una transformación. Esta invitación resuena con un sentido de urgencia, hermanos, y de esperanza. A través de ella el Señor nos está pidiendo que no solo nos arrepintamos de nuestras acciones, sino que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza y recibamos un corazón y un nuevo espíritu que solo Él puede dar. Esta transformación no es externa, no es de nuestro comportamiento. No se trata de cambiar solamente lo que somos por fuera. Esta exhortación subraya que el arrepentimiento no es un acto aislado, sino continuamente la renovación que requiere una disposición del corazón a alinearse con la voluntad de Dios.
La necesidad de un nuevo corazón es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras. El Salmo 51:10 nos dice, o el salmista clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor refleja el anhelo humano de limpieza y restauración. Una súplica que se vuelve aún más significativa cuando la consideramos en el contexto de aquel que puede dar el nuevo corazón. Este es nuestro Señor, Jesucristo. En Jesucristo se cumple la promesa de manera espléndida. Él es el único que puede brindarnos justicia perfecta que Dios exige. Entonces, si todos eran conscientes de sus caminos, se iban a dar cuenta que nadie podía reclamar ninguna justicia. Por eso Jeremías, cuando dice las lamentaciones, en la lamentación número 3 dice, Señor, hemos pecado. Son pecados de nuestros padres, pero son pecados nuestros también. ¿Y qué dice Ezequiel también? Que se calle todos los hombres y bajen la cabeza y acepten el castigo de Dios. Es solamente a través de la vida perfecta de nuestro Señor y su muerte y su resurrección que se nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Como se menciona en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Este es el fundamento de nuestra esperanza. No estamos solos en nuestras luchas contra el pecado y contra el mundo. Tenemos a Cristo, quien ha llevado nuestras transgresiones sobre sí mismo. A medida, hermanos, que profundizamos en nuestra conexión con este texto y el texto de Ezequiel, el mensaje del Evangelio es cada vez más claro. Encontramos al arrepentimiento como un regalo divino. Dios nos está diciendo que no solamente debemos abandonar nuestros pecados, sino que también debemos volvernos a Él para recibir un corazón sincero y contrito. El versículo 31 nos instruye a desechar nuestros propios pecados y aceptar el corazón que solo Él puede dar. Este llamado culmina con la afirmación de que Dios se deleita, que no se deleita en la muerte del pecador, sino que desean que todos se arrepientan y vivan. Esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a un hermano con Alejandra y con los chicos, con las chicas. Chicos, ya está el nene. Y de regreso, ya muy de noche, había tráfico. Y en una parte donde estábamos pasando era un solo carril. Entonces revisamos si había algún reporte y decía accidente. Y cuando vimos la noticia, una noticia pequeña, la accidente. No. Primero Dios, no es nada malo. No le pasó nada malo al que se accidentó. Y me temo que así pensemos. Accidente, ya estuve 3 horas, 10 horas en el tráfico. El Señor no piensa así. ¿Se deleita el Señor en la muerte del que muere? Ni un poco. A nosotros, a veces nos creemos más compasivos que Dios, pero no somos más compasivos que Dios. Él anhela que cada uno experimente la vida auténtica en Él. La invitación es clara. No se trata de seguir una lista de reglas. Cuando Israel vio la lista de reglas que tenía que hacer, todos tenían que decir, Señor, yo no voy a poder hacer eso. Sino de vivir una auténtica relación con el Señor a través de aquel que sí pudo obedecer todos los mandamientos, que es Jesucristo. El único mandamiento, por tanto, que se nos requiere para vida eterna es arrepentirnos y aceptar el mandamiento de reconciliación con el Señor a través de la fe. La Biblia presenta idea de generaciones como advertencias, como lo vimos en Éxodo 20, 5 y 6. Visita hasta la 3ª y 4ª generación, pero dice, visita de los que lo aborrecen. Esa 2ª generación, esa 3ª y 4ª generación es de los que lo aborrecen.
Y el texto termina diciendo, pero tiene compasión de millares. 3, 4 generaciones con millares de generaciones. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la relación? Es insignificante. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes pueden perpetrar su maldad a través de sus hijos, pero si ustedes hacen algo bueno, yo los voy a amar. Eso es lo que dice el segundo mandamiento. Esta visión positiva de las generaciones nos anima a construir un legado de fe y obediencia, recordando que aunque el entorno familiar y las influencias pasadas pueden marcar nuestras vidas, cada generación tiene la oportunidad de elegir un camino de fidelidad al Señor. Y esa nueva generación puede traspasar esa fidelidad a través de la enseñanza de la palabra del Señor. En última instancia, nuestra meditación en este pasaje nos ayuda a ver a Jesús, quien es el único verdadero justo. Él se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su sacrificio nos da la oportunidad de ser perdonados y renovados. Al confiar en Él, somos justificados y recibimos el don del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Concluyendo, hermanos, recordemos que la transformación que Dios ofrece no es una posibilidad, es una realidad que podemos experimentar. En Cristo tenemos la esperanza de que nuestras vidas pueden ser renovadas, nuestros corazones pueden ser cambiados y nuestra relación con el Señor puede ser restaurada. Abracemos este regalo con gratitud y respondamos al llamado de Dios para vivir en santidad, sabiendo que a través de la vida y la muerte de Jesús estamos capacitados para vivir de manera que refleje su amor y justicia en un mundo que le echa la culpa a sus antepasados. Oremos. Señor, el alma que pecare morirá y no tenemos oportunidad delante de su Señor, porque aunque nuestros padres y antepasados hayan cometido muchos pecados, Señor, nosotros hemos cumplido también con nuestra cuota. Por mucho hemos cumplido con nuestra cuota de pecado, siendo nosotros responsables de replicar voluntariamente cosas, Señor, que ya tuvimos que haber matado. Pero ten misericordia por aquel que sí ha cumplido tu ley perfectamente, que nunca se ofreció a idolatría y que siempre buscó el bien de su prójimo y murió por su prójimo y nos ofrece hoy la vida, esa vida que habíamos perdido, Señor, al quebrantar tus mandamientos. Y el Señor recibiendo la muerte que nosotros merecíamos. Ayúdanos a confiar en ti, tan cierto como tú has dado tu vida por nosotros. Así nosotros deseamos vivir para ti. Que este tiempo sea para meditar acerca de lo que hemos recibido de nuestras generaciones anteriores, buenas y malas, Señor. Ayúdanos a concluir y a terminar todos los comportamientos, acciones, pecados, Señor, que hemos heredado y replicado maliciosamente en nuestra vida. Y aceptar tu nuevo corazón, Señor. Si alguien aquí tiene padres incrédulos, malos tal vez, Señor, que sea para ellos un inicio nuevo, Señor, en ti. Y que puedan revisar todo aquello que sus padres han hecho a la luz de tu palabra y empezar una nueva vida. Pero también, Señor, aquellos que hemos tenido y tenemos padres piadosos, ayúdanos a persistir en las buenas obras y en las enseñanzas que hemos recibido, porque no libraremos el castigo si nos apartamos del bien que hemos recibido. Y por sobre todas las cosas, Señor, pensar que tú no deseas nuestra muerte, ni que nos alejemos de ti. Al contrario, tú estás dispuesto a perdonarnos y a extendernos tu mano de amor, aunque no siempre estemos dispuestos a recibirla. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti sea, Señor, en Él. En Él oramos también. Amén.